tema que nosotros observamos, la última parte del tema que nosotros trabajamos tenía relación de manera directa con el trabajo de la cuantificación y la codificación. ¿Alcanzamos a mirar y a recordar eso muy bien? Sí, ¿no? Listo. Entonces nosotros decíamos que podíamos cuantificar una señal, codificarla y llevarla a bits. Eso tenía como consecuencia que nosotros, en realidad, lo que estábamos haciendo era tomando una pequeña parte de la señal y la muestreábamos. ¿Hasta ahí tenemos alguna duda? ¿Recordamos todo eso, digamos, de manera adecuada? Esto, entonces, dicho de otra manera, voy a hacer una gráfica para que nos contextualizamos. Si nosotros teníamos esta gráfica que venía del tiempo continuo, nosotros lo que hacíamos era definir un tiempo discreto, ¿cierto? Y a ese tiempo discreto le lanzábamos, ¿De cuál gráfica? ya estoy en un segundo, definíamos una gráfica cualquiera y de manera automática nosotros, digamos, la podíamos discretizar. Hasta ahí creo que no tenemos ningún inconveniente, ¿cierto? Esta gráfica, ahí se cerró el mío, perdón que no me di cuenta que no les estaba compartiendo. Nosotros colocábamos una gráfica cualquiera y la discretizábamos en el tiempo. Esto es claro, ¿no? ¿Sí lo Sí, recuerda? Establecíamos unos niveles de cuantificación y decíamos que si aquí había 2 a la n bits, digamos 256 estados, bien, de manera automática ustedes podían establecer esos estados donde n era el número de bits. N bits. ¿Listo? Pero hay un inconveniente, pues nosotros lo hacíamos de manera manual, bien, perfecto, no pasa nada, pero aquí hay un inconveniente. ¿Qué ocurría o cuánto influía este periodo que tengo aquí de muestreo? Nunca definimos qué tan importante es ese periodo de muestreo, ni qué tan difícil pudiese yo cuantificar la señal. ¿Por qué? Porque en realidad, cuando yo hago la conversión análoga a digital, él se cuantifica y se sostiene, miren. Él hace como una especie de retención del circuito y entonces al final cuando yo lo voy a mirar es una escalera, mírenla, es una escalera y esa escalera evidentemente pues hace que yo pierda información de manera directa con respecto a lo que estoy intentando mostrar. Ahora, esto debería pasar o debe pasar por un controlador, es decir, todas esas señales deben multiplicarse por una ecuación que yo le llamo controlador, ¿cierto? Es un controlador digital, todavía no le vamos a llamar a dar ninguna característica, y después de que ese controlador llega, tenía que convertirse o tiene que llevar el proceso contrario, que es convertirse de digital a análogo. ¿Por qué debe convertirse? Porque en el momento en que ya entre a la planta es análoga. La planta no es digital. Entonces, este procedimiento, que yo le llamaba ADC, trae una señal digital, trae un número de bits, ¿cierto? Esos números de bits tienen que llegar aquí a acumularse uno por uno. Miren, si aquí se entraba uno, salían n bits. Luego, esos n bits son multiplicados dentro del algoritmo de control y esos n bits se empiezan a acumular acá, 1, bit 2, bit 3, así hasta que llegue al bit n, y con esos bit n se convierten o encuentran un valor de análogo constante. Observen que esos dos procesos, en medio de esos dos procesos hay una transformación de la señal. Aquí se transforma la señal. Y en el momento en el que se transforma la señal, pues de manera automática, digamos que cambia el comportamiento del sistema. ¿Por qué tengo que hacer esto? Digamos que esta parte la hago gracias a que tengo unos, digamos, dispositivos embebidos, tarjetas electrónicas, que me permiten a mí trabajar de manera sencilla con todo lo que quiero. Pero la planta es analógica y por eso debo hacer nuevamente el proceso inverso. ¿Qué significa eso? Pues que entre el trámite del punto número 1 y el punto número, a este le vamos a llamar el punto número 2, y el punto número 3, que es conversor digital análogo, pues debe haber un error. Siempre debe haber un error. Y ese error, digamos que lo llamamos error de cuantificación y de codificación o error de conversión. ¿Listo? Evidentemente pudiésemos cuantificarlo como la señal que entra por aquí, que la llamaríamos X estimada o C estimada, versus el valor de X, pero tendríamos que entrar a manejar valores estadísticos, varianzas, digamos, promedios y demás, que digamos no es lo que yo quiero hacer en este determinado instante.
Y lo que quiero es establecer un modelamiento matemático que me permita poder realizar, digamos, una ecuación matemática de manera general para que yo pueda hacer este tipo de cosas. Entonces, convertir digitalmente un valor a otro me lleva a pensar en una función que yo ya conozco. ¿Listo? Y se conoce como delta del tiempo. Listo. Brandy, ¿qué es un delta del tiempo? ¿Un impulso? Un impulso. ¿Cómo lo caracterizo? Regálame la definición. Uy, ¿Qué es no, un esa sí pulso? no me la sé, profe. Un X, un ¿Recuerdan Y los y sistemas un dinámicos impulso que en nosotros alguna mirábamos? posición. Pulsos, escalones y demás. Sí, ese sería como un pulsito en el instante cero, ¿no? Correcto, pero tiene una particularidad. La función impulso se define como una función que tiene área 1. ¿Listo? Entonces, de manera analógica, a nosotros nos decían, pues un pulso es en el valor, dice, se define cuando t es igual a 0, es un valor infinitamente grande, lo que tiene área 1. Entonces, un impulso. ¿Listo? Un trigger, un disparo. ¿Esto? Pero lo más importante, tiene área 1. Eso es fundamental que tenga el área 1. De lo contrario, no nos va a funcionar. Entonces, si tengo eh, ancho 0, la altura es infinita. Si tengo ancho 5, la altura es 10. Entonces, en realidad, lo que nosotros estamos diciendo es que cada vez que tenemos un cuadradito de esto, lo podemos caracterizar como un impulso. ¿Listo? Pero ese impulso está caracterizado por lo siguiente. ¿Listo? Si nosotros colocamos ese impulso desplazado, obsérvenlo ahí, de manera analógica. Ese impulso disparado o desplazado, un t tiempo, obsérvenlo ahí, yo diría que la ecuación del impulso es delta de... Camilo, ¿cuál es la ecuación del impulso desplazado? T menos uno. T menos 1. Si fuese un número 1, sí, T menos 1, pero es un periodo. Sería T menos el periodo. ¿Estamos claros? Bueno, a ver. ¿Sí? Así que si yo quisiese mostrar el impulso en 0 y el impulso en 1, sería delta de T más delta de T menos el periodo. ¿Claro? Sí. ¿Listo? En ese orden de ideas. Entonces, por aquí preguntemos o hagamos preguntas porque esto es de lo básico. Miguel Ángel Quintero. Si yo agregase un tercer impulso, nuevamente desplazado o desplazado otro valor T, ¿cuál sería la ecuación de este impulso? Esto que yo tengo aquí, el que está en azul, el número 2. Miguel Ángel Quintero. Miguel Sí, Ángel está con... ya, sí, acá estoy, profe, ya le digo. ¿Cuál sería la ecuación de ese delta en ese tiempo o de ese dos veces el periodo? Es por simple inspección, ¿no? William Alfonso Apache, ¿cuál sería la ecuación? Bradley, que nos estás levantando la mano. Sería delta de T más delta de T menos T más delta de T menos 2T. Correcto. ¿Claro todos ahí? Sí, profe. ¿Listo? Lo que querría decir que si yo quiero hacer un muestreo infinito, obsérvenlo ahí. ¿Listo? O sea, un muestreo de señales, yo tendría que ejecutar una determinada ventana de muestreo. Por ejemplo, si lo que yo quiero es muestrear 4 señales, pues tendría que muestrear o ejecutar una sumatoria. ¿Estaríamos de acuerdo? Por ejemplo, si yo quiero caracterizar unos deltas de t, está n deltas de t, por ejemplo, yo digo, yo quiero muestrear n deltas de t hasta n muestras, solamente deltas que todos tengan la misma altura, sería delta de t menos, voy a colocarlo aquí como lo dice la teoría para que nos aparezca la misma letrica, desde n minúscula, delta de n de t menos t, nt. Claro, hasta ahí, ¿esto qué me daría? Una serie de impulsos
que es lo que yo estoy diciendo que muestreo, pero todos tienen área 1, es decir, todos tienen la misma altura, mírenlo. Esta estaría desplazada un periodo, esta estaría 2 periodos, 3 periodos, 4 periodos, 5 Profe, periodos, y así sucesivamente. Dime. o sea que estamos hallando ahí más o menos el tiempo en el que yo envío la muestra para discretizar la señal, sí. Correcto, sí, señor. Esa sería la ecuación del delta que me estaría discretizando, del trigger del que yo hablaba. ¿Por qué la necesito? Porque tengo que caracterizar esa ecuación para poder empezar a trabajarla y si no, cuando le vaya a hacer un controlador, pues evidentemente que ni siquiera voy a saber cuál es su ecuación. Entonces, esta es la caracterización de la función que me muestrea, únicamente. Pero me falta ahora colocarle la altura, porque miren que la señal no solamente se muestreaba aquí, sino que tiene una altura específica. ¿Lo observan? Y esa altura, pues evidentemente que lo saco de la señal. Entonces yo diría, y me voy a otra gráfica, y digo, ah, perfecto. Entonces, eso me daría que cuando yo quiero muestrear una señal, obsérvelo, yo les decía en el anterior, el muestreo es el siguiente, yo coloco la señal, primero la retengo y luego la muestreo, pero retenerla no me interesa tanto porque la retención la hace un circuito digital. A mí lo que me interesa es cuál es el valor del delta, porque yo no lo voy a quedar, no lo voy a dejar en ningún otro, digamos, resultado diferente. ¿Listo? Entonces yo lo que digo, bien, la voy a muestrear, miren cómo la muestreo. Entonces yo digo, aquí lanzo un periodo, aquí otro, aquí otro, aquí otro, aquí otro, otro y la muestreo ahí. Lancé mi pulso. Todos los pulsos tienen la misma altura. Mírenlos, todos. La única forma que yo tuviese para que yo lograse llegar al valor que me hace falta restante, mírenlo, porque tiene altura 1, ¿listo? Sería hacer 1 por el valor de la altura restante, obsérvenlo. Sería la única forma de reconstruir. ¿Eso qué querría decir? Que si a esto yo le llamo x de 0, que sería la muestra en el estado 0, entonces x de 0, que es la que yo muestré, debería darme delta de 0 multiplicado por x del valor que yo tengo en función del tiempo en 0. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, multiplico la señal por el trigger, por el disparador. Y cuando yo multiplique la señal por el disparador, pues de manera automática voy a obtener la señal en el punto que yo quería. Cuando yo quiero x en el n igual a 1, pues este me va a quedar, o en x de t del periodo, para que aquí me quede una vez muestreado, en el periodo número 1, en el periodo número 2, y así sucesivamente, pues entonces yo voy a tener que multiplicar la altura, obsérvenla, la altura que yo tenga aquí, por un delta de t desplazado. Delta de t menos t multiplicado por x de la que yo necesite. ¿Listo? Por el valor x del valor número 1. O si quieren se la coloco así para que la dejemos de una vez en el valor, para que no nos confunda aquí. La voy a dejar así. Simplemente por x de t evaluado en 0. Esta es una señal analógica, esta es una señal digital. Esta por x de t evaluado en el periodo t. ¿Estamos de acuerdo? Si ustedes lo siguen de manera sucesiva, por ejemplo, este que está aquí, que sería T2, 3, 4, ¿listo? Digamos que este era mi 0, para que lo tengan en cuenta. Un periodo, 2 periodos, 3 periodos, X de 3 veces el periodo debería darme delta de T menos 3 veces el periodo multiplicado por X de T. O si quiere, dejémosla así, miren, para que pronto lo entendamos más fácil. Es una señal analógica, x de t igual a 3 veces el periodo, es decir, la altura. Eso se ejecuta mediante una multiplicación sencilla, y en realidad cuando yo vaya a colocar, ¿cierto?, el trabajo en estas señales, pues yo lo que hago es una multiplicación. ¿Listo? ¿Para qué necesito? ¿Para qué hago esto? Porque esto me permite de manera automática poder llegar a una caracterización de una señal. Porque si yo puedo establecer ese proceso de muestreo
mediante una ecuación, pues digamos que estaría ganando un montón de procesos. ¿Listo? Entonces yo digo, perfecto, eso quiere decir que la muestra que yo estoy haciendo ahí debería darme, si yo le colocara valores infinitos, voy a cambiar la letra n por la k. La transformo acá, por solamente para que nos quede igual en el libro. Yo podría decir que la función x de t podría ser aproximada. ¿Listo? Como la sumatoria hasta infinito desde k igual, ¿cierto? A 0 de n valores. Es decir, ¿cuáles son esos valores? N valores. X de k por el periodo de muestreo, que es el muestreo que yo quiero hacer, por delta de t menos k por t. ¿Listo? Si yo hago esa aproximación, entonces en realidad lo que estoy diciendo es, mire, esta es la altura en el punto que yo la quiero, ya cuando la he retenido, y este valor es el impulso del trigger que yo le estoy disparando. Eso me convertiría la señal x de t, digamos que la llamamos estimada, voy a colocarle aquí, o algunos el libro le acostumbra a tomar o a poner aquí el asterisco, de t, se toma, ¿listo? Como x de 0 por delta de t más x de 1 o x de periodo por delta de t menos el periodo más etcétera, etcétera, etcétera. Si nosotros logramos hacer ese valor de manera automática, pues nosotros pudiésemos obtener unos resultados bastante coherentes. ¿Listo? Si esos trenes de impulsos nosotros los podemos, digamos, ejemplificar, pues de manera automática también deberíamos pensar en que estos valores o esta señal debería ser llevada al dominio de Laplace. Y uno dice, bien, ¿cómo llevamos esto al dominio de Laplace? Entonces, afortunadamente nosotros decimos, este es un delta, ¿no? Entonces será una constante por un delta, una constante por un delta, una constante por un delta, y así sucesivamente. Pero aquí empezamos a notar que sobre todo en estos términos de acá, esto empieza a haber un desplazamiento. Observen ese desplazamiento. Y entonces ustedes dicen, ah, ¿cuál es la transformada de Laplace de un desplazamiento? Entonces, recordemos que para poder encontrar este valor digamos, de datos que acabo de trabajar de manera digital, debería llevarlos a Laplace para poder seguir trabajando como lo venía haciendo. Entonces, yo debo tomar ese muestreador y llevarlo a la transformada de Laplace. Con la transformada o con X no voy a tener ningún inconveniente. El inconveniente va a ser con el delta. Entonces recordemos cuál era la transformada de Laplace de un delta. Según la definición y las tablas de transformadas que ustedes manejan y demás, lo recordarán, ¿cierto? Esto es la integral, ¿cierto? De e a la menos st por el delta. Como ese se evalúa en un solo punto, pues esta transformada me da 1. ¿Lo recuerdan o no lo recuerdan? Señores. No, no, señor. Esto la voy a hacer solamente una vez, ¿vale? Para que ustedes lo recuerden. Esto me decía que la transformada de Laplace era la transformada de e a la menos st multiplicada por 1. ¿Y esto por qué por 1? Porque dijimos que era el área solamente cuando t es igual a 0. Esto de manera automática, como esto es un área, el área es igual a 1, me dice que esto es igual a 1. ¿Listo? Pero cuando este valor empieza a tomar unos desplazamientos, ¿listo? Ustedes decían que la transformada de Laplace de una función f de t, perdón, de f de t menos el periodo, automáticamente me va a dar la función de transferencia en Laplace multiplicado por e a la menos t por s.
Entonces, un desplazamiento de t valores acá me trae una exponencial desplazada en Laplace. Si no lo recuerdan, les aconsejo por favor que acudan a esa revisión. ¿Qué indicaría eso? Que cuando yo haga la transformada de Laplace, esta será la transformada de Laplace del valor evaluado en el punto, esto, y ya en realidad a la que le quiero sacar la transformada de Laplace es a esta de acá, a todo este resultado, para que me den la sumatoria de las transformadas de Laplace. Entonces yo digo, bien, ¿cuál sería entonces la transformada de Laplace x de s de esto? Pues no sería otra cosa que la transformada de Laplace del valor que tengo adentro. ¿Listo? Pero yo ya sé y tengo la ventaja que esto me va a dar un exponencial. 1 por un exponencial. Entonces solamente sacaría la transformada de Laplace a la sumatoria por un exponencial a la menos t por s. Voy a hacerlo 1 por 1. Pues para que me vayan siguiendo. La transformada entonces de Laplace de la función que acabo de colocar como estimada o muestreada, esto, en el dominio del tiempo, será tomada como la transformada de Laplace, ¿listo? De cada uno de los valores. Entonces, la transformada de Laplace de x de 0 por delta de 0 más x de t por delta de t menos t o delta del periodo, ¿listo? Que es lo que necesito acá. Más sucesivamente, ¿cierto? Delta de kt. Lo que querría decir es que observen que esto es una altura. Eso es un número. Y como es un número, pues entonces yo lo tengo que tomar como tal. Entonces, en realidad, aquí tengo que tomarle la transformada de Laplace. Cuando yo hago el muestreo, que es la ventaja, es al delta. Y entonces yo digo, ah, perfecto. O sea que esto sería x de 0 multiplicado por la transformada de Laplace de un delta, que es 1, más x del periodo multiplicado por la transformada de Laplace de un delta desplazado, que sería e a la menos t por s, por 1, que es la transformada de Laplace del delta. Más, si tuviese un número 2, ¿cierto? Sería x de 2t multiplicado por e a la menos 2 veces el periodo por s, porque el desplazamiento es el doble, más bla, 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 bla. Si yo resumo eso querría decir entonces que eso me daría, cuando yo hago la multiplicación, pues la sumatoria desde esto igual a infinito, desde k igual a 0, ¿cierto? De los valores que tengo ahí específicos, de x, del valor que yo quiero, que sería k por el periodo, ese no cambia, son unos valores de altura, por e a la menos k por el periodo, por s. ¿Listo? ¿Qué es lo que estoy diciendo entonces? Que si yo quiero sacar la transformada de Laplace de un valor, voy a repetirlo aquí, lo voy a escribir para que me quede un poquito feo abajo, para poder continuar con la clase. Sacar la transformada de Laplace a un valor discreto, la transformada de Laplace asterisco de S, catalogada como la transformada de Laplace de esa sumatoria, pues me va a dar la sumatoria, ¿cierto? Desde k igual a 0 hasta el infinito de x, que es una altura, recuerden que esto es lo que hacía el circuito retenedor, de k multiplicado por el periodo, por la exponencial, a la menos t, o a la menos k, porque digamos que esto está variando, ¿no? Esto es a la menos k, por t, por s. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Que si yo lograse hacer alguna definición similar a la que tenía en Laplace, yo pudiese decir, venga, Laplace está en el dominio S, ¿cierto? Entonces digamos que hasta ahí no tengo ningún inconveniente. Pero el otro valor está en un dominio discreto. ¿Cómo hago para que eso se conforme o se comporte como una ecuación que me parezca más sencilla?
Entonces un señor dijo, pues, ¿qué pasa si a este valor e a la menos k por el periodo por s lo hacemos igual a una letra que vamos a llamar z? Y ni siquiera a la menos k. Digamos que k es variable, a la menos t por s. Si nosotros hacemos que ese valor de e a la menos t por s me dé z, pues yo pudiese encontrar una forma en la que pueda representar eso en una transformada que sé que está en el dominio de Laplace, pero que la puedo conjugar y combinar de manera directa con ese valor de z. Así que él dijo, bien, lo que querría decir entonces que si yo despejo ese valor, entonces yo le aplico logaritmo natural a ambos lados y digo logaritmo natural de e a la menos t s, como para hacerme una idea de qué era eso, es igual, ¿cierto?, al logaritmo natural de z. Entonces, si ahí yo despejo, evidentemente se me va, me queda menos tau por s, etcétera, etcétera. Yo, digamos que lo puedo colocar aquí como positivo también, como para evitar el más o menos, porque recuerden que los valores de tau pueden ser positivos o negativos, entonces no me interesa. Yo puedo decir que s es igual a 1 sobre el periodo, despejando por el logaritmo natural de z. Y observen que estas dos ecuaciones que yo acabo de colocar, tanto esta como esta, me permitirían migrar de un dominio de Laplace a un dominio de la frecuencia de manera discreta y de manera sencilla. Bien, entonces digamos que sería muy bueno, ¿cierto?, poder hacerlo. Y si yo lo hago, pues de manera automática poder encontrar un resultado. Si eso es cierto, esa transformada o ese valor que acabo de hacer me dice que la transformada de Laplace de un valor discreto, listo, porque está discretizado, obsérvenlo ahí, va a ser igual a la sumatoria desde valores k igual a 0 hasta el infinito de la altura que yo estoy intentando encontrar en cada uno de los periodos de muestra por z a la menos k. ¿Por qué a la menos k? Observen lo que yo dije. ¿Listo? Z era solamente el valor positivo, entonces el valor de menos k se me quedó por fuera. Y por eso es z a la menos k. Esto que acabamos de hacer, que sería, digamos, nada más que la transformación, ¿cierto?, de un resultado en el dominio del tiempo discreto, pero de una transformada de Laplace, se conoce típicamente como la transformada Z. ¿Claro hasta ahí? ¿Qué faltaría para que fuese transformada? Entonces lo que me dice es muy sencillo. Usted lo que debe hacer es colocar aquí la función a la que quiere sacarle la transformada Z. Y una vez tenga la función a la que quiero sacarle la transformada Z, pues de manera automática usted va a poder encontrar la respuesta que está buscando. ¿Dudas? Bien, ¿qué ocurre? Pues que definitivamente esa sería solamente la función, ¿cierto?, cuando yo tengo pulsos. Pero regularmente yo lo que estoy enviando son escalones. ¿Listo? Entonces, en realidad, los escalones serían una serie de pulsos, ¿cierto? Entonces, los pulsos y los escalones en el dominio, ¿cierto?, del tiempo discreto se caracterizan como nuevamente escalones que están desplazados un determinado valor tau, ¿listo? Y pueden ser tomados como un valor a sub n por tau a la n, como un polinomio continuo, ¿listo? Así se pueden aproximar, más a sub n menos 1 multiplicado por tau a la n menos 1, más, etcétera, etcétera, ¿listo? A sub 1 por tau más a sub 0. Eso es lo que yo llamaría como el enventanado de la señal. ¿Qué estoy diciendo? Que son escalones polinómicos.
Es decir, que les doy una altura. Esa altura vale a sub n. ¿Listo? Y el tau n menos 1 es un escalón. ¿Listo? Para no ponerme a escalar mu de tal cosa. Ese sería el orden de retención. Si yo cambio eso por esos valores, pues evidentemente que iba a tener los resultados. Pero observen una cosa. Entonces aquí me va a quedar que cuando yo cambie por la sumatoria, ¿cierto? Ya no de X, sino de un pulso de estos valores, pues me va a quedar la sumatoria de la sumatoria. Entonces, cuando yo coloco un circuito retenedor de manera automática, pues me voy a dar cuenta que ese retenedor debería reemplazarlo por H. Y entonces me quedaría es H de K por el periodo menos un tau, que llamo el escalón en ese momento, en ese instante preciso, multiplicado por Z a la menos K. Digamos que eso, aunque no sea tan claro, debería tener un orden de retención. ¿Listo? Entonces ese orden de retención, que sería qué tantas unidades puedo guardar yo de este orden de retención, mire, qué tantas unidades hacia atrás puedo guardar, pues me podrían dar de manera automática la función escalera. Bien, la escalera que nosotros estábamos buscando ahí. Y pudiésemos intentar sacarle la función, ¿cierto? La transformada de Laplace a esta función escalera. ¿Bien? ¿Dudas y preguntas hasta ahí? ¿Me han entendido lo que he intentado hacer? Primero lo hice con unos deltas, luego lo hice con un escalón para transformar y para volverlo lo más continua posible. Bien, y ahora lo que pretendo es evidentemente encontrar su solución. Si no hay dudas, yo continúo. Entonces, evidentemente, cuando ustedes le hacen ese valor de H de KT, ustedes dicen, este H, nosotros lo llamamos el circuito de retención. Ese circuito de retención tendría un orden, y el orden sería 0, es decir, el tau sería 0 cuando yo le boto un solo escalón. Pero si yo empiezo a aumentar escalones, esto empiezo a aumentarlo, a volverlo más grande, pues me voy a dar cuenta que esa función de escalón también tiene una función de transferencia. La función de transferencia de este valor escalón, esto tenemos que recordarla basadas en una función impulso. ¿Listo? Entonces, ojo que esto es una función impulso, no una función pulso. Una función impulso es aquella que me quiere modelar cualquier ecuación. Una función pulso es aquella función que me lanza un área igual a 1. Y una función escalón, que es la del retenedor, es una función que tiene una determinada altura, pero que se dispara siempre entre un valor negativo o entre un valor inicial y un valor final. Si eso es cierto, pues entonces nosotros pudiésemos caracterizar ese pulso como cualquier cosa. Bien, pero lo más importante que quiero que encuentren es que él se está devolviendo. Miren que la función impulso está diciendo al revés. Usted colocó el t al revés y lo que yo quiero hacer es una convolución entre x y la función impulso. ¿Listo? Esto generalmente se hacía de t menos tau. ¿Listo? T menos tau veces el periodo. Pero recuerden que cuando yo hago la convolución, a esta tengo que decirle que es h de n menos k. ¿Listo? La invierto y cuando yo la invierto es que me quedan los valores así. Por eso le llamo impulso, es una convolución. Bien, cuando yo hago la transformada de este valor que está aquí, de la función impulso original, ustedes se van a dar cuenta que g de h o g de s o gh de s o la transformada de Laplace de ese impulso me va a dar 1 menos e a la menos ts, evidentemente kts, ¿no? Sobre s. Este hace referencia al escalón. Recuerden que la transformada de un escalón es 1 sobre s. ¿Listo? Y el retraso, pues evidentemente me lo está entregando de manera automática el e a la menos t sobre s. Si yo hago eso, ¿listo? Y hago la igualación, pues evidentemente que esto empieza a comportarse de manera, digamos, como retenedor. Entonces, ¿qué cambiaría la ecuación? Que la transformada de Laplace, pues ya no va a tener solamente e a la menos k por t por s, sino que va a convertirse en e a la menos t por k por s multiplicado por esta función impulso. Lo ejemplifico y lo coloco a este lado. Entonces, lo que estoy diciendo entonces es que cuando yo genero un impulso, voy a obtener la función siguiente. En el tiempo,
H1 de t van a obtener la función 0. Aquí voy a hacer una convolución, ¿vale? Y sería 1 de t menos 1 de t menos t. Esta es la convolución. Más, cuando la hago solamente de una ventana de una muestra, x de t multiplicado ¿listo? Por 1 menos t, ¿cierto? Menos 1 multiplicado por t menos 2t. ¿Listo? Entonces lo que estoy haciendo es desplazando una señal, una sobre la otra, y así sucesivamente, pues yo empiezo a desplazarlas. Lo que me querría decir que este señal del impulso, o sea, antes tenía solamente la señal evaluando un punto, pero ahora no necesito evaluar un punto, sino un escalón, pues me va a quedar la sumatoria, ¿cierto? De valores infinitos desde k igual a 0 de x de kt, que ya la sabía, está por fuera, está multiplicando a todos, multiplicado por los valores que tengo ahí, que sería para el orden número 1, 1 por t menos kt, menos 1 multiplicado por t menos k más 1, porque él incrementa siempre más 1 por el periodo. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Que si yo hago la transformada de Laplace de este valor, pues debería poder aproximar los valores como yo lo decía automáticamente. Listo, como esto es una transformada de Laplace de un valor 1, la transformada de Laplace del valor 1, evidentemente solamente va a ser la transformada de Laplace de la constante que tengo ahí. Así que la transformada de Laplace de 1 factor de t menos k veces el periodo. Esto es una demostración, después miramos cómo lo aplicamos. Sería igual a e a menos k por t s, ¿cierto? Dividido entre s. Entonces, ¿qué cambia entre los valores? Nada, simplemente que este es un escalón y al tener un escalón, pues voy a tener una función adicional. Pero cuando voy a sacar la transformada de Laplace al valor completo, observenlo bien, pues de manera automática el término tiende a crecer. Es decir, que si yo hago la transformada de Laplace de H1, no de 1, sino de H1, porque esta sería el que se repite, de H1 de t, que sería la señal impulso, que es la que quiero buscar, ¿listo? Como escalón, debería ser igual a H1 de S, y me debería dar de manera automática la sumatoria, ¿cierto? Sobre los valores K, que da desde 0 hasta el infinito, de X de KT, que sería el muestreo, multiplicado por E a la menos K ts menos el desplazamiento, que era la que decíamos, E a la menos K, ¿cierto? Más 1, todo esto multiplicado por T y por S. ¿De dónde sale este valor? Entonces, digamos que esto sobre S, evidentemente. Esto sale de acá. Miren que este sería la transformada de Laplace en TS y esta sería la transformada de Laplace en K más 1 de TS. Esa sería la transformada de Laplace para un impulso, que es lo que yo estoy intentando buscar. Esa sería la transformada entonces del retenedor. Y si yo tengo el retenedor, con el retenedor es más fácil que yo pueda transformar o digamos comunicarme entre la función de Laplace y evidentemente la función original. Si yo hiciese una segunda operación, ¿cierto? De H1 y H2, yo puedo entonces hacer una pequeña factorización. Yo diría, venga, ¿qué pasa si intento factorizar esos valores en función de K? Entonces, sí, ¿qué pasa si yo intento hacer un valor de factorización que me permita a mí, de manera automática, poder quitarme ese e a la menos k ts, o a por lo menos el e a la menos ts? Entonces tendría que multiplicar un e a la k, ¿cierto? Y tendría que mirar alguna simplificación. Esa simplificación que nosotros observamos ahí, digamos que puede ser tomada como 1 menos e a la ts. Vamos a mirar la simplificación para que ustedes lo miren. Eso me daría
Si yo hago este factor común, que digamos entre comillas sería un factor común, E a la menos K TS, pero ni siquiera a la menos K, sino a la menos TS. Observen que si yo hago ese valor, yo pudiese dejar este E a la menos KTS por fuera, o por dentro de la sumatoria más bien. Entonces voy aquí para, porque no necesitar este espacio, a colocarla aquí. Entonces sería igual a la sumatoria, ¿cierto? Sobre los valores infinitos de X de KT. Recuerden que T es el periodo por E a la menos K por T por ese factor común de. Entonces observen y voy a escribir qué le falta a este para ser igual a este, pues un 1. ¿Qué le falta a este para ser igual a este? Entonces tiene que multiplicar por E a la menos TS. Entonces menos E a la TS. ¿Listo? Entonces le voy a dejar el valor negativo, le voy a dejar el valor positivo. Entonces como está sumando, ¿listo? Entonces este era todo el menos, no, este era menos K menos 1. Entonces por eso menos, me queda menos K menos 1 y este dividido en ese. Así que ese término deja de derivar del K y lo puedo sacar de la sumatoria. ¿Lo observan? Entonces, al poderlo sacar de la sumatoria, pues esto evidentemente se me va a convertir en otro resultado. Esto que podría decirse sería el resultado al que yo estoy intentando llegar. Bien, entonces voy a colocarlo por aquí. La muestra de la función de transferencia del retenedor que me daría 1. Bien. En el retenedor, ¿qué tendría como efecto? Listo, poder simplificarla. Es decir, la función de transferencia h que yo coloqué del impulso, ¿cierto? H de S debería darme 1 menos E a la menos TS, lo saco de la sumatoria, dividido en S porque esto no depende de la sumatoria, multiplicado por la sumatoria de X de KT por E a la menos K por T por S. Y ese era el resultado que tenía anteriormente. Entonces, este resultado lo conozco, este resultado no me interesa, ya lo puedo simplificar sobre los K desde K igual a 0. Listo, pero este sí es interesante porque el anterior lo único que tenía era un número 1. Aquí cuando yo digo meto un impulso voy a tener una función 1 menos E a la menos TS sobre S. Si eso es verdad, quiere decir que entonces la función de transferencia estimada, cuando yo tengo un impulso o unos cambios de escalón que sería el retenedor, ya no son los pulsos sino el retenedor, pues de manera automática me podrían observar, me podría dar en el dominio del tiempo lo siguiente. Me daría la sumatoria, ¿cierto? De los valores o 1 menos, dejemos esto por fuera, T por S sobre S, por la, digamos, función original que nosotros teníamos, ¿listo? Que es esto de aquí, que le llamaba X' de S. ¿Listo? Cuando esto era un delta. Entonces esta podría ser 1 menos E a la menos TS multiplicado por X de S. Esto, perdón, aquí cometí un error colocarlo. Esto es H de S por X de S, cuando tengo un delta, que sería, acá es de aquí para allá. Bien, ¿qué estoy diciendo entonces? Que tengo un impulso que no lo voy a permitir o que le voy a más bien ayudarme con esa función y que a esa función la voy a llamar G. Ese sería para un valor de primer orden. En ese valor de primer orden, digamos que pudiésemos sacar de manera automática la función de la respuesta al impulso. Típicamente, esa función HDS, que es la que acabo de colocar, es la función que cambia o la forma de la onda que yo quiero realizar. Así que evidentemente, pues yo tendré que realizar esa transformada Z sobre el resultado que yo quiero encontrar. ¿Listo? Y para mi caso será la función específica a la que quiero llegar. Eso me daría de manera automática una definición de la transformada Z. Entonces yo lo llamo a eso la definición del por qué llegamos a la transformada Z. Y la transformada Z, pues entonces me dice lo mismo que me decía la transformada de Laplace. ¿Y qué pasa si usted reemplaza el H por otra función?
Digo, pues si yo reemplazo el h por otra función, evidentemente que se me van a cambiar las alturas. ¿Listo? Y yo lo que necesito es sacar la transformada de Laplace de ese valor que tengo en un resultado específico. ¿Listo? Cuya definición entonces, si la generalizamos, me dará que la transformada z será. Transformada z. Voy a moverla por aquí. Y me dice que me transforma una señal discreta al dominio de Laplace. ¿Listo? No lo pierdan de vista. Se definirá como x de z igual a z de x de t, es decir, ya no es s de x de t o l de x de t, sino solamente el z, como la sumatoria, ¿listo? Sobre los k's de z a la menos k por x de kt. Y miren que el periodo es muy importante, más adelante miraremos por qué es tan importante. De z a la menos k, ya habíamos visto que con el impulso también nos da z a la menos k, esto por el valor que nosotros hicimos de s igual a z a la menos k, de cualquier valor específico que nosotros querramos trabajar. Dudas y preguntas. Existe la unipolar y la bipolar, la que va entre menos infinito en infinito, entre más infinito en infinito. Esto en realidad, digamos que me da un número de muestras. Si yo la quiero llevar a un número de muestra, ojo con esto, no lo vayan a perder de vista. Yo le pudiese decir que esto es un número de muestra, ¿vale? Pero no lo vayan a perder de vista. Eso tiene que estar en función del periodo. Tiene siempre que estar en función del periodo. Si a esto lo llamo número de muestra, pues yo puedo decir que eso sería simplemente K, es decir, la sumatoria desde los K, ¿cierto? Del número de muestra que sería X de K por Z a la menos K. Esto digamos, es diferente, ¿no? La definición para que ustedes la tengan muy en cuenta. El K sigue siendo el K, pero los números de muestras se tomarán en función del número de valores que yo estoy intentando tomar. Aquí no hay que perder de vista que esto depende mucho del periodo de muestreo. Y ese periodo de muestreo, pues digamos que va a ser fundamental en el momento en que yo quiera sacar valores de frecuencia. ¿Dudas y preguntas hasta ahí? Esa se llama evidentemente la bilateral, ¿no? Bien, señores, esto es lo que yo tengo para decirles el día de hoy en transformadas del Z. Quiero sacar algunos pares de transformadas, pero ya no me va a dar el tiempo para sacar las transformadas que yo quiero, así que yo dejo la clase en este momento por acá y evidentemente nuestra grabación quedará en este punto.